¿Qué tal, hermanos? Soy Alberto Hernández de la Parroquia del Perpetuo Socorro. Hoy en este día, sábado 30 de enero, nos toca reflexionar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinando sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, a veces uno piensa que por el hecho de entrar en el seguimiento de Jesús, uno ya está libre de todos los peligros. El Evangelio de hoy nos muestra lo contrario. El relato de la tempestad calmada pone cara a cara al Maestro y a los discípulos por primera vez en una situación un tanto difícil. Jesús ha ayudado a otras personas, pero esta es la primera vez que hace un milagro en beneficio de sus propios discípulos. Ellos, por su parte, están llamados a hacer el camino de fe por el cual se entra en el misterio del reino. En medio del peligro inminente de muerte, representado por la violenta tempestad, Jesús manifiesta ante sus discípulos como el Señor de la creación y más poderoso que el mar. Es notable que en el Evangelio de Marcos, en sus primeros 8 capítulos, se mencione con tanta frecuencia la barca. Podemos destacar de manera especial 3 ocasiones en que la travesía del lago se convierte en un espacio de formación de los discípulos. En las 3 ocasiones se da una situación problemática en la que Jesús confronta a sus discípulos. La barca se convierte en el Evangelio de Marcos en uno de los lugares privilegiados de la formación de los discípulos. De hecho, es en una barca Jesús y los discípulos quedan a solas, tomando distancia de la multitud. Es en una barca se generan espacios estrechos de convivencia que exigen adaptación, creatividad y de acuerdo con los demás. En una barca, la comunidad aprende a ir en la misma dirección. Pero sobre todo, como sucede en las 3 escenas de travesía del lago, el mar se convierte en el lugar de la manifestación de Jesús exclusivamente para los discípulos. Ahí son salvados de un peligro. Ahí reciben una nueva revelación de su Maestro que sirve de punto de partida para que puedan responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? El miedo que sienten los discípulos ante un peligro es una reacción normal. Se siente cuando la vida está amenazada y nos sentimos impotentes frente a los factores del riesgo. Pues precisamente aquí donde se espera que se muestre la fe. Los discípulos solamente miran hacia el peligro e interpretan el sueño de Jesús como un gesto de indiferencia. No te importa que nos ahoguemos. Pero ellos olvidan quién es realmente Jesús. Es verdad que Jesús está con ellos, pero no tienen presente que si está con Él, no importan los peligros, la vida está salvada. La enseñanza es esta: la comunión con Jesús, el seguimiento, no nos exime de los peligros, pero el discípulo debe tener siempre la certeza de que si Él está, debe de confiar en Él de manera incondicional, apoyarse en su guía, permitiéndole que entre en acción cuando y como lo considere conveniente. Esa es la fe que debe finalmente eliminar el miedo del corazón del discípulo. La pregunta de Jesús, que está en el versículo 40, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Busca que los discípulos descubran el camino y la meta del caminar con Él.
los discípulos se preguntan por la identidad de Jesús. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El miedo ante un peligro amenazante es un tema recurrente en los evangelios y se ubica especialmente en 4 ambientes: en la misión, en las apariciones del lago, en la subida a Jerusalén, en las apariciones del resucitado. El evangelio que acabamos de escuchar pertenece a las apariciones en el lago y está situado después del discurso de las parábolas, dando a entender que esto tiene relación con el tema del reino de Dios. Para el evangelio de Mateo, como para Mateo y Lucas, Marco y Lucas, el miedo es un problema de fe, pues va a obstaculizar el reconocimiento de la presencia del Señor en medio de sus discípulos. Esto es grave. Con miedo, los discípulos actúan y se comportan como si el maestro no estuviera entre ellos. Por eso para Marcos, el miedo es un problema de fe, porque va a incapacitar e inmoviliza para reconocer al Señor que está en medio de los discípulos. También porque si dudan de la eficacia de la presencia del Señor entre ellos, van a desconfiar de la dinámica de la palabra. Un último punto de este evangelio es la expresión de los discípulos que encontramos en el versículo 41. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Jesús no se relacionó con sus discípulos desde la superioridad, sino de la ejemplaridad. Por eso Jesús no se situó entre sus discípulos como el superior que exige obediencia a sus siervos, sino como el amigo ejemplar que solicita seguimiento de sus fieles amigos. En efecto, el verbo obedecer aparece en los evangelios solo 3 veces. En Marcos, cuando se dice que el viento y el mar obedecen a Jesús. En Lucas 17, cuando el propio Jesús le dice a los discípulos que si tienen fe hacia un árbol los obedecería. En Marcos 1:27, cuando la gente se queda asombrada al ver que Jesús da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen. Es decir, que en el lenguaje de los evangelios, la obediencia se aplica a los elementos inanimados, al mar, al viento, a las plantas del campo. De los discípulos o de cualquier otro ser humano, jamás se dice que se relacionen con Jesús mediante el sometimiento o la sumisión. Jesús no quiso relacionarse con los demás desde el poder y la superioridad, sino desde la ejemplaridad, como lo muestra el Evangelio de San Juan en su capítulo 13. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Es decir, les he dado ejemplo. Lo que Jesús les está diciendo a los apóstoles y a nosotros es esto. Yo, que soy el Maestro, que enseño todo lo que hay que saber, y que soy el Señor Dios, que dispone lo que hay que hacer, no me relaciono con ustedes desde el poder, sino desde la ejemplaridad. Por tal motivo, no se puede comprender la misión desde el poder que se impone, sino desde la ejemplaridad que convence.